Bueno, muy buenas noches, muy bienvenidos a la ponencia magistral que tenemos el gran honor de contar con la presencia del comisionado Iván Velázquez Gómez, quien dirige la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y, como sí sabemos, es una persona muy solicitada en muchos eventos y con sus conocimientos muy específicos sobre las relaciones entre corrupción, violaciones a los derechos humanos, impunidad en América Latina y específicamente en Guatemala. Entonces es un muy gran honor darle la bienvenida al comisionado Iván Velázquez Gómez. Él recibió en septiembre del año pasado el premio de la Fundación Right Livelihood, que se conoce como el Premio Nobel Alternativo, por su trabajo que realizó en Guatemala junto con la fiscal general del Maldana de ese tiempo, porque los dos lograron con su trabajo establecer una confianza en el sistema estatal jurídico de Guatemala, lo que sí es casi un milagro, que eso se logre, con un trabajo muy interesante, muy complejo, muy difícil que ha realizado la CICIG. También recibió el premio Bola de Derechos Humanos, también el año pasado, y ya antes él asumió el trabajo de dirigir la CICIG en septiembre del 2013, pero ya antes recibió varios premios por su trabajo igualmente muy difícil y también de muchos riesgos en Colombia sobre la parapolítica y en contra de relaciones entre narcotraficantes, paramilitares y instituciones del gobierno. Entonces le damos la bienvenida al comisionado. Buenas noches. Muchas gracias a la Universidad de Bonn por esta invitación para seguir transmitiendo en todas partes donde nos convocan lo que ha significado nuestra preocupación, ahora específicamente concentrada en un país, en Guatemala, pero que a lo largo de mi historia ha sido una lucha por la justicia, porque la justicia logre efectivamente, como es una pretensión, es un principio, logre llegar a todos y la justicia penal también llegue a los intocables, a los que jamás hemos visto en el banquillo de los acusados, precisamente por el control que tienen del sistema de justicia, por el control que tienen de la impunidad. Voy a hacer una más o menos breve exposición, porque sería muy provechoso, además dada la oportunidad de guatemaltecos que se encuentran acá, que han sentido el gran problema de su país, que vivieron también la emoción de aquella primavera guatemalteca que ahora se ha venido apagando y que estamos ya a las puertas de unas elecciones el próximo domingo 16 de junio, con algo que por lo menos resultaría muy triste, como está ocurriendo ahora en el país, de ver cuál es la opción que va a pasar a segunda vuelta para enfrentarse a la candidata que se afirma tiene asegurada
El Paso, Sandra Torres, si Roberto Arzú o Alejandro Yamatei. Y eso, para quienes han vivido Guatemala, realmente genera una gran tristeza. Y con todo el esfuerzo que se ha realizado en los últimos años, particularmente desde mediados del 2014, y lo que se vivió en esa primavera del 2015, en el que familias enteras salían todos los sábados durante 22 semanas, sábado tras sábado a las 3 de la tarde, a reunirse en la Plaza Central de Guatemala, solo con su gran apoyo a la lucha contra la corrupción y el deseo de que este trabajo realmente produjera resultados positivos para el país y lograra además reformas estructurales que correspondía a otros órganos del Estado y que desafortunadamente no se dieron. Decía entonces que una más o menos breve exposición con la idea que podamos luego hablar un poco sobre esa situación de Guatemala, pero también sobre el problema general que se advierte en muchos de nuestros países de América Latina. El 12 de diciembre del 2006, el gobierno de Guatemala firmó con Naciones Unidas un convenio en virtud del cual se creaba la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, un organismo internacional que tenía por objetivo desarticular las estructuras criminales, entonces denominadas cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, que el propio acuerdo definía como aquellos grupos que actúan ilegalmente para afectar el pleno goce y ejercicio de los derechos civiles y políticos y que están vinculados directa o indirectamente con agentes del Estado o cuentan con capacidad de generar impunidad para sus acciones ilícitas. Adicionalmente, facultaba a la Comisión para que formulara propuestas de políticas públicas y reformas jurídicas e institucionales para lograr el fortalecimiento del Estado, de manera que se eliminaran las causas y circunstancias de surgimiento de tales aparatos, impidiendo que esas estructuras reaparecieran. Si se quisiera resumir en una frase el propósito último de este modelo de cooperación internacional, podría decirse que todo gira en torno a la aspiración de construir democracia. No se trata entonces simplemente de un mecanismo que contribuya a la investigación y persecución penal de una específica modalidad delictiva, sino el reconocimiento de que justamente el accionar de esos aparatos criminales afecta a la democracia y que no basta que el sistema de justicia realice adecuadamente su papel, sino que es indispensable la reforma del Estado para remover las causas de su disfuncionalidad. Agregando, debe resaltarse un elemento de alto significado: la impunidad. Tampoco cualquier modalidad de impunidad o un concepto vago o genérico de impunidad en cuanto a la que se alude en el convenio es a la que obtienen quienes impiden el disfrute ciudadano de sus derechos civiles y políticos gracias a sus vínculos directos o indirectos con agentes del Estado o a su gran capacidad para impedir que la justicia actúe contra ellos. Es, para decirlo con claridad, la impunidad del poder, no la impunidad de la baja delincuencia o de la delincuencia común que puede proliferar por la adopción de una inadecuada política criminal,
por la indolencia oficial o por la insuficiente provisión de los recursos para incrementar la capacidad de respuesta del sistema de justicia. Que se admita en el acuerdo la existencia de grupos que les impiden a los ciudadanos el disfruto de sus derechos civiles y políticos. Superado el conflicto armado interno que por 36 años sufrió Guatemala, y cuando se cumplían en el 2006 10 años de la firma de la paz y más de 20 del retorno a la democracia formal, es decir, a la superación de las dictaduras militares y la llegada de gobiernos elegidos por el voto popular, no significa una contradicción, ni constituye un desatino, sino más bien el reconocimiento, tal vez un poco implícito, de una realidad que aqueja no solo a Guatemala y que el Banco Mundial había definido desde principios de los años 90, la captura del Estado. Si bien para este organismo multilateral se presentaba generalmente por la acción de individuos, grupos o firmas en el sector público y privado que influyen en la formación de leyes, regulaciones, decretos y otras políticas del gobierno para su propio beneficio como resultado de provisiones ilícitas y no transparentes de beneficios privados otorgados a funcionarios públicos. Aunque, como el mismo banco lo aceptaba, no solo restringida esa captura al plano legislativo o normativo, sino posible también en la banca central para manipular decisiones económicas, o en las altas cortes para comprar decisiones, y aún la que se ejerce a través del financiamiento no transparente de partidos políticos por parte de agentes privados para favorecer los intereses de los grupos financiadores. En ese esquema, el actor utiliza el soborno para capturar el Estado, de manera que ciertas decisiones estatales puedan favorecer sus intereses particulares. Es decir, se presenta la acción muy focalizada de una persona privada que tiene específicos intereses y un sector del Estado que puede satisfacerlos, cuyos funcionarios, con alguna capacidad de decisión, mayor o menor, reciben determinados beneficios de carácter económico o de otra naturaleza a cambio de conceder o ceder a las pretensiones del sujeto. Dinámicas similares se presentan en todo caso de corrupción que involucre a actores estatales, tanto en la corrupción simple como en la gran corrupción. La primera, que también se denomina básica o casuística, al decir de los investigadores Garay y Salcedo Aldana, se concreta al mero pago de soborno de una manera casual y esporádica para lograr beneficios económicos resultantes de un trato favorable e injustificado a su favor a través de la función pública. La segunda, para Moody Stuart, citado por los mismos investigadores, es favorecida especialmente en función de la dimensión de la transacción, la urgencia de los pagos y la mistificación de los bienes involucrados, y concentra su acción en la contratación estatal, en la expedición de normas, y es ejercida esencialmente por los altos funcionarios del Estado. Está organizada, planificada y centralizada desde el núcleo de la dirigencia burocrática del Estado. No es casual y esporádica, más bien sistemática. Podría decirse que en estos eventos no nos encontramos en realidad frente a verdaderos fenómenos de captura del Estado, sino de una corrupción entendida, según definición del Banco Mundial, como el abuso de una función pública para obtener beneficios privados y excluyentes, lo que se logra ordinariamente mediante el soborno. Naturalmente, cuando gracias a un soborno se obtiene una decisión, podría afirmarse que ese sector o instancia del Estado a cargo del funcionario sobornado fue capturado
para responder específicamente a los intereses del beneficiario captor. Pero no es ese el concepto que pretendo desarrollar, sino aquel de gran complejidad en el que el Estado en su conjunto ha sido puesto al servicio de intereses particulares, ordinariamente sectoriales, que utilizan mecanismos legales e ilegales para asumir y mantener el control superior, podría decirse la orientación, tanto del sistema político como del sistema económico, de manera que las estructuras formales de poder se hallan, en última instancia, supeditadas a su voluntad. Cuando se afirma que la corrupción es sistémica, se quiere significar que es una corrupción estructural que ha penetrado el Estado, es decir, lo ha capturado. Dicho en otros términos, un Estado se encuentra capturado cuando deja de cumplir sus fines esenciales de defensa del interés general, de propiciar el bienestar para la comunidad y solo sirve a un sector reducido de la población. En este sentido, cuando el abuso de la función pública se ejerce de manera generalizada para favorecer intereses particulares, es decir, cuando el sistema político o la administración pública solo atiende intereses egoístas, esa corrupción, denominada sistémica o estructural, se equipara a la noción de captura del Estado y será tan profunda cuanto más se haya extendido en los poderes públicos. En realidad, resulta difícil que la captura se produzca solo en el Poder Ejecutivo o solo en el Legislativo, dada la interacción que entre ellos existe y la posibilidad que las coaliciones políticas, generalmente formadas por partidos previamente capturados o conformados con fines exclusivos de participar en la captura estatal, entren a saco en esos poderes. Con todo, no es que los políticos capturen al Estado, sino que ellos responden a los verdaderos captores, quienes, independientemente del régimen imperante, mantienen el control del Estado y los privilegios que ese control les garantiza. Los captores se aseguran que el statu quo, el modelo político y el modelo económico permanezcan y permiten que, en contraprestación, sus agentes en las cúpulas del poder estatal establezcan sus propios negocios corruptos o reciban ingresos adicionales, lo cual no significa ni mucho menos que aquellos no participen también de las utilidades que la gran corrupción les puede proporcionar. Y para que unos y otros, los captores y sus agentes estatales, gocen de impunidad, es necesario que se apropien también del Poder Judicial y del órgano de investigación y persecución penal. Así, la captura del Estado será completa y se evitarán los sobresaltos que producen las investigaciones y los juicios realizados por organismos independientes y fuertes. De ahí que una condición para el éxito de cualquier proceso de captura del Estado sea la debilidad y la falta de independencia de los órganos estatales de investigación y juzgamiento. Cerrado de esta manera el círculo de captura plena del Estado, se garantiza el espacio para que la corrupción se pueda desarrollar en todo el sistema político, económico y social de un país. Una corrupción sistémica o estructural con vocación de permanencia, más allá de la vigencia de un gobierno, que permea inclusive la cultura del pueblo y relaja las barreras éticas de la sociedad. Pero no solo la corrupción, sino, como he venido insistiendo, el abandono de los fines del Estado, que en lo económico regula así el artículo 118 de la Constitución Política de Guatemala. El régimen económico y social de la República de Guatemala se funda en principios de justicia social.
Es obligación del Estado orientar la economía nacional para lograr la utilización de los recursos naturales y el potencial humano, para incrementar la riqueza y tratar de lograr el pleno empleo y la equitativa distribución del ingreso nacional, dice este artículo 118. Sin embargo, un estudio recientemente publicado en Guatemala, denominado Desigualdad y Poder en Guatemala, Economía de Captura, revela que el excedente de explotación, una de las 4 categorías en las que el Banco de Guatemala divide la distribución del PIB y que se refiere a las ganancias netas de las empresas, no solo ha aumentado en proporción a la remuneración salarial y los impuestos, sino que además se encuentra altamente concentrado. En un extremo, el 3% de las empresas grandes, captan el 65% del excedente de explotación, y en el otro extremo, el 56% de las empresas, las microempresas, solamente absorben el 4%. Se trata, agrega el estudio, de una distribución de riqueza, activos extremadamente desigual, similar a la de la tierra. Y concluye, esta concentración de riqueza genera desigualdad de poder, la cual a su vez genera las condiciones para la captura de Estado y la economía de captura. Estas cifras contrastan con la situación de la mayoría de la población en un país en el que, para mencionar solo algunos datos, casi el 50% de los niños menores de 5 años, entre ellos 8 de cada 10 niños indígenas, padecen desnutrición crónica. 4.240 niñas en 2017 fueron madres entre los 10 y los 14 años de edad. El 92% de los que cultivan la tierra para apenas subsistir ocupan el 21.9% de la superficie, mientras el 2% de los productores agrícolas de exportación tienen el 65.4% de la tierra. El 67% de la población general, 80% de la población indígena vive en la pobreza, 34% en la pobreza extrema, para no hablar del acceso a los servicios de salud, del empleo, de la vivienda, de la educación, del analfabetismo y el semi-analfabetismo. Dicho todo lo anterior, 4 elementos específicos me parece importante destacar. En primer lugar, existe una relación simbiótica entre corrupción y captura del Estado. La corrupción sistémica es posible porque el Estado se convierte en gestor de intereses particulares, abandona la defensa del bienestar general y permite la apropiación de recursos para el enriquecimiento ilícito de agentes estatales y el acrecentamiento de la riqueza de sus captores. Esa corrupción sistémica es posible gracias a la impunidad del poder, que se fortalece y mantiene porque el sistema de justicia está igualmente cooptado, no es independiente, sus autoridades tienen intereses políticos o económicos. En segundo lugar, la corrupción, como lo afirmó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su resolución 1 de 2018, es un complejo fenómeno que afecta a los derechos humanos en su integralidad, civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales, y tiene un impacto grave y diferenciado
en el goce y ejercicio de los derechos humanos por parte de grupos históricamente discriminados, tales como las personas en situación de pobreza, las mujeres, los pueblos indígenas, los afrodescendientes, personas migrantes y las personas privadas de libertad, y afecta de forma especialmente profunda a quienes son objeto de trata y tráfico de personas, como los migrantes, niños, niñas y mujeres. En tercer lugar, el deficiente funcionamiento del sistema de justicia, que no actúa frente a la impunidad del poder, hace perder la confianza ciudadana en las instituciones, en cuanto genera mayor desinterés en los asuntos públicos y reduce las acciones de fiscalización popular o veeduría cívica en el manejo de los recursos públicos, lo cual afecta la democracia y el Estado de Derecho, que no solo debe garantizar a sus asociados condiciones de vida dignas y la posibilidad del disfrute de sus derechos sociales, sino también el ejercicio ciudadano del derecho a elegir adecuadamente a sus gobernantes y de participar activamente en la construcción de ese Estado. En cuarto lugar, sumado a lo anterior, la cooptación del Estado, con ese complejo entramado de corrupción y de impunidad del poder, debilita las instituciones democráticas, el sistema de representación política, los propios partidos políticos y el sistema electoral, consolidando la apropiación del Estado gracias al financiamiento incontrolado de las campañas electorales, que igualmente conduce al clientelismo y formas más avanzadas de corrupción. Permítanme concluir con las siguientes reflexiones extraídas de la experiencia de Guatemala en la lucha contra la corrupción, pero que igualmente podrían ser aplicables a muchos de nuestros países de América Latina, inclusive en la propia nueva actividad que tendrá que desarrollar Guatemala, los guatemaltecos, frente al inminente cierre de la CICIG el próximo 3 de septiembre, si es que de verdad pretenden recuperar el Estado para vivir en dignidad. En primer lugar, la lucha contra la impunidad y la corrupción no constituyen un fin en sí mismas. Contribuyen al proceso de construcción de la democracia, ampliando la participación de la ciudadanía y reivindicando el papel del Estado en la promoción de la vida digna de su población. En este sentido, la lucha contra la impunidad del poder es un aporte al proceso de construcción del Estado social y democrático de derecho, que en cuanto social debe permitir la satisfacción de las necesidades básicas de la población y en cuanto democrático debe facilitar y promover el interés y la participación ciudadana en los asuntos públicos y convertir a la ciudadanía en actora de su propio destino, habilitada además para ejercer vigilancia y control de las autoridades que actúan en su representación. Además de esa nueva ciudadanía empoderada, se requiere una prensa libre e independiente que contribuya con información veraz, pero también con el ejercicio del control ciudadano, asumiendo el periodismo de investigación y la denuncia de los grandes actos de corrupción pública y privada. En cuanto al proceso de captura del Estado, como he insistido, lo ha desviado del cumplimiento de sus fines esenciales. Se sustenta en buena parte ese proceso de captura sobre la manera como se financia la política y el escaso desarrollo de partidos políticos fuertes y democráticos. La tarea de construcción del Estado de Derecho incluye una reforma sustancial de las normas que regulan esos temas. Y esto en la realidad de hoy de Guatemala, del proceso electoral que está sufriendo.
casi que sufriendo, no viviendo, tiene una actualidad sustancial, realmente importante, lo que ha significado todo este proceso electoral, precisamente por no haberse adoptado una reforma que permitiera garantizar la mayor participación ciudadana, la democracia interna en los partidos y efectivos, verdaderos, reales controles en la fiscalización. Adicionalmente, es indispensable la existencia de un sistema de justicia, tanto en sus órganos de investigación como de juzgamiento, idóneo e independiente. La lucha por la verdadera democracia pasa por la fortaleza e independencia del Poder Judicial, uno de sus pilares esenciales. Finalmente, la construcción y consolidación del Estado de Derecho supone la existencia de una cultura de legalidad que implica el respeto y cumplimiento de las normas, haciendo realidad el principio democrático de que nadie está por encima de la ley, lo cual supone, obviamente, la vigencia plena de una cultura de las consecuencias, así como un sistema de justicia robusto e independiente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor comisionado. El señor comisionado nos invitó para entrar en discusión con él, para hacer preguntas o tal vez hacer comentarios sobre el trabajo que los que lo conocemos de la CICIC lo admiramos mucho. Entonces tienen la oportunidad de entrar en ese diálogo. No sé si hay micrófono abajo o si tienen que... No es tan difícil subirse aquí y hacer una pregunta. ¿Hay micrófono? No. O si no se atreven a subir, me lo cuentan y yo pongo la pregunta. Gracias. El presidente Jimmy Morales dijo el 31 de agosto del año pasado que no habría una
nueva prórroga del acuerdo. Y lo dijo precisamente después de haberse presentado en su contra el segundo antejuicio por financiamiento electoral ilícito, en el que con prueba muy sólida se demostraba que importantes empresarios del país, de las grandes familias de Guatemala, habían financiado anónimamente su campaña electoral. De manera que es realmente muy improbable que el presidente Morales vaya a cambiar de opinión. Las elecciones tienen primera vuelta el próximo domingo, segunda vuelta el 11 de agosto. La CICIG cierra el 3 de septiembre. El nuevo presidente se posesiona el 14 de enero del próximo año. Es decir, cuando asuma el nuevo presidente, ya es un hecho que la CICIG está cerrada. Hay, dentro de todas las discusiones en Guatemala, un planteamiento según el cual, si bien CICIG no fue tema de este debate electoral, además por la naturaleza de las fuerzas enfrentadas, de las fuerzas políticas que se enfrentaban, con excepción de 3 o 4 candidatos y otro que hablaba de la CICIG reformada, el hecho de que la CICIG todavía hace un mes y medio, en una encuesta hubiera registrado favorabilidad del 78% y un deseo en la ciudadanía que la CICIG continuara, podría, ahora que se va a estar en la disputa definitiva del favor electoral en la segunda vuelta, que ese sea un tema del que eventualmente pudiera apropiarse alguno de los dos candidatos que pasen a segunda vuelta. En todo caso, aún si tampoco eso se presentara, yo creo que la situación de Guatemala efectivamente requiere un importante acompañamiento internacional, que no sea la CICIG, que sea otra modalidad de cooperación internacional, pero fundamentalmente lo que requiere es una fuerte reacción ciudadana, porque es lo mismo que estamos viendo en el momento de ahora que mencionaba al inicio con las elecciones. Según las encuestas, discutir si el contrincante en segunda vuelta es Roberto Arzú o Alejandro Yamatei, que decía, para los guatemaltecos saben exactamente, para los guatemaltecos presentes acá con mayor razón, qué es lo que representan. Es una situación por lo menos preocupante, pero que se requiere es esa reacción ciudadana para lograr, de acuerdo con usted, el cambio no va a lograrse dentro de las propias estructuras, sino que tiene que surgir, es a partir de la expresión ciudadana que exija, que reclame, que proteste, que logre las reformas estructurales que además están identificadas. Entonces yo confío que no obstante este futuro próximo, que ha generado mucho desconsuelo, tristeza, desazón, desesperanza en muchas personas, que toda esa euforia, el entusiasmo de la plaza del 2015, que ahora esa esperanza se ha convertido en frustración. Yo espero que con todo lo conocido por el pueblo guatemalteco, en un proceso real de participación ciudadana y además de búsqueda de unidad por la recuperación del Estado, se pueda finalmente volver a eso que se soñó en el 2015, pero ahora sobre unas bases
más sólidas y con la experiencia de esta derrota que yo sigo afirmando que es una derrota temporal, porque no van a ganar, porque es el pueblo guatemalteco el que tiene que asumir su destino y el que tiene que luchar además por su propia supervivencia. De experiencias, yo creo que cada país, de acuerdo con sus necesidades, podría mirar este modelo y extraer lo que considere más provechoso para construir un modelo propio en el que, en todo caso, lo que tiene que asegurarse es la independencia de esa comisión contra la impunidad que se pensara en algún país. Porque fue también la fortaleza de la CICIG el ser absolutamente independiente e inclusive, digamos que en esos excesos de independencia que ahora con algunos amigos guatemaltecos se mencionaba, si ese exceso de independencia no podría tal vez haber perjudicado, porque en realidad no se tuvo ningún miramiento, no se hizo ninguna evaluación política respecto de las personas que resultaban vinculadas en las investigaciones y se tocaron intereses realmente muy fuertes, muy poderosos. Pero sin independencia solamente se podría lograr una contribución técnica para una manipulación también de la justicia, persiguiendo a unos, protegiendo a otros. Y yo creo que de esa forma no se va a alcanzar la liberación. Si hablamos de captura del Estado, la contrapartida es la liberación de ese Estado para que represente efectivamente los intereses generales. En Honduras, la Maxi, con algunos logros, con diferencias respecto de la estructura y de las capacidades, de las facultades de la CICIG. En El Salvador, el anuncio del presidente Bukele, que se posesionó ahora el 1 de junio, que establecería las CICIES y todavía haciendo la afirmación que las CICIES sería un proyecto para el 2021 seguramente, dado que tiene que ser aprobado por la Asamblea Nacional y tiene casi nula representación en la Asamblea Nacional. Discusiones que se han planteado en Ecuador o en Perú, en México, que podrían servir sobre todo partiendo o teniendo, y ya para concluir la extensa respuesta, teniendo una premisa, además esta de la independencia, es que no puede ser un órgano de sustitución de las autoridades nacionales. La Comisión Internacional en cualquier país no podrá reemplazar a su propia fiscalía, porque eso sí es terminar de desinstitucionalizar un país que lo que está buscando es fortalecerse institucionalmente, en esto específico del órgano de investigación. Entonces, es necesario siempre que una comisión de contribución internacional de contribución en la lucha contra la impunidad en un país sea precisamente eso, una comisión que colabora, pero que no realiza el trabajo de las autoridades nacionales. Sinceramente estamos muy honrados por esta oportunidad de compartir algunas palabras con usted. Yo vengo de Colombia,
en algún momento pensamos que con el acuerdo de paz que se había firmado en el año 2016 con la guerrilla de las FARC, existía una oportunidad clara de dejar de acusar al conflicto armado y a la lucha insurgente de todos los males de nuestro país y empezar a ver el verdadero monstruo que se escondía incluso después de 50 años de guerra, y era precisamente ese fantasma de la corrupción que hasta hace poco empezó a ser mucho más visible para nosotros, pero que aún sin embargo sentimos que existe cierta sociedad civil maniatada, máxime si se tiene en cuenta el aumento casi que exponencial y la cuenta que sigue creciendo de líderes sociales y lideresas asesinados por estas fuerzas oscuras en Colombia y que no se sabe cuándo pueda parar. Y en estos escenarios en donde la lucha contra la corrupción es tan difícil, yo quisiera preguntarle cuál es el papel que jugaría sobre todo los movimientos sociales y la comunidad internacional frente a este panorama, que sería mi primera pregunta. Y mi segunda pregunta es si usted, al acercarse al fenómeno actual de la corrupción transnacional, como por ejemplo el caso de Odebrecht, entre otros, es teóricamente analizable desde la misma perspectiva en que se venía analizando una corrupción de pronto más gremial, local, incluso eminentemente nacional, a lo que ahora se muestra como un fenómeno que realmente es mucho más regional e incluso global, solo para conocer de pronto si tiene algún insumo teórico para aproximarse a ese tipo de corrupción o si es en realidad un fenómeno que sigue siendo el mismo o que tiene las mismas características que las que ya mencionaba. Gracias. Respecto de lo primero, un gran problema que tenemos en Colombia, como en varios de los países de América Latina, es precisamente el de la independencia de la Fiscalía General. Independencia respecto de poderes económicos. Fue público, no es una revelación, que el fiscal general que renunció fue establecido en su puesto precisamente con el apoyo de un empresario, socio de Odebrecht en Colombia, y que representaba naturalmente esos intereses, y que entonces la corrupción se investiga, se persigue de manera fraccionada, selectiva. Hemos conocido mucho sobre temas de corrupción en Colombia, sobre grandes casos de corrupción. La pregunta que siempre subsiste es: ¿cuál ha sido la profundidad para encontrar máximos responsables en casos de corrupción? O que se presentan situaciones como recientemente ocurrió de un excongresista que cometió actos de corrupción por millones de dólares y que en un proceso de negociación con la Fiscalía obtuvo grandes beneficios, se encuentra en libertad, a cambio de devolver apenas como $1,5 millones de dólares, cuando habían sido decenas los que se había apropiado. Entonces, ¿cuál es la contribución allí de la ciudadanía, de los movimientos ciudadanos, de los movimientos sociales? Yo creo que tiene que ser como hemos visto, por ejemplo, en Perú, como se vio en Guatemala en agosto del 2017, cuando el Congreso expidió unas leyes de impunidad que tuvo que revocar 2 días después por la protesta ciudadana. Lo que se requiere es que haya una mayor conciencia ciudadana y una mayor participación,
una demanda efectiva que los órganos de justicia sean realmente independientes, que los hechos de corrupción, como el cartel de la toga en Colombia, la corrupción en la propia Corte Suprema de Justicia, tenga las consecuencias que debe tener. Y el apoyo de la comunidad internacional, que efectivamente se sintió en Guatemala, se ha sentido, y que con el interés de la defensa del Estado de Derecho, de la construcción de democracia, yo creo que en general lo hemos visto bastante, precisamente con Europa. La preocupación por ampliar las garantías, por contribuir en esos procesos de construcción de democracia. La segunda pregunta. La segunda pregunta estaba más relacionada con cuál es su perspectiva frente a un Sí. de corrupción más regional o global como el caso de derecho. Sí. Esto mismo podría plantearse desde la teoría expuesta de la captura del Estado, que no son fenómenos de corrupción menores, que son fenómenos de gran corrupción, que supone además contar con la voluntad, como en el caso de Odebrecht, con importantes funcionarios de los países que esa empresa corrompió. De ahí, por ejemplo, que, como ocurre en Perú, 4 expresidentes se encuentran vinculados, presos o con orden de captura, precisamente por esa corrupción de Odebrecht. Y eso supone el desarrollo de investigaciones que cuentan sobre todo con la posibilidad de uso de herramientas tecnológicas en el desmarañamiento, en el desentrañamiento de las redes de corrupción, de la manera como operaron esta empresa particularmente en nuestros países, pero de la misma forma que grandes empresas nacionales operan igualmente en nuestros países para prácticas corruptas. Si es que de verdad se quiere llegar al nudo principal, a lo que mencionaba de los máximos responsables en estos procesos de corrupción, que tiene que contar, insisto siempre en eso, con un órgano de investigación realmente independiente. Y yo creo que toda lucha contra la corrupción, y es también mi experiencia en Guatemala, algunas veces me dicen, si estuviéramos en octubre del 2013, usted acaba de llegar a Guatemala, ¿qué haría ya con esta experiencia de los casi 6 años en el país y en este tema de las investigaciones y de lo que encontramos de la gran corrupción en Guatemala? Yo digo, si pudiera volver a empezar, empezaría por el Poder Judicial y la Fiscalía General. Yo creo que mientras no haya un Poder Judicial independiente y honesto, no corrupto, no permeable a la corrupción, toda esta lucha finalmente puede ser estéril. Y ya no por acciones de gobiernos como ocurre en Guatemala. Podría ser inclusive, como se ha empezado a presentar, por decisiones judiciales. Y decisiones judiciales que también quedan en la impunidad. Y de esos tenemos varios casos en Guatemala. Me parece que ese es un elemento muy importante, sobre todo frente a esos fenómenos de gran corrupción.
gracias por su ponencia. Escuchándole, bueno, yo vengo de Nicaragua, estoy estudiando la maestría de alta mecánica aquí en Altamont. Y al escucharle, bueno, veo el espejo en varios países latinoamericanos, ¿no? La situación se repite. Usted habló de, bueno, hay que entonces crear una fuerza de acción ciudadana. En el caso de Nicaragua, bueno, ya hemos tenido guerra, revolución, gobierno de derecha, gobierno de izquierda. Hoy estamos sumergidos en una crisis política social. El gobierno ha cometido casos de esa humanidad. Han venido presión internacional, han venido comisiones internacionales que también han sido expulsadas a un año y sigue la resistencia. Entonces yo me pregunto, yo sé que no hay receta mágica, pero me pregunto por dónde dónde deberíamos de enfocar los esfuerzos. Hay resistencia, hay fuerza ciudadana, hay presión internacional, hay una prensa independiente, pero que ha sido censurada. Recién sacaron una gran parte de presos políticos, pero que están denunciando cosas debajo de la mesa. Entonces yo digo, ¿hacia dónde deberíamos de enfocar los esfuerzos ciudadanos para parar la situación? No vamos a pasar 5 años en esta situación, al menos eso no es lo que espera la gente. Entonces, en base a su experiencia, ¿dónde deberíamos enfocar quizás los esfuerzos, al menos para seguir creando esa presión internacional, porque la presión nacional está limitada? Realmente es una pregunta muy difícil de responder, porque es una situación anómala también en la funcionalidad del poder, y ahí es donde no está dentro de parámetros que pudieran enmarcarse en el orden jurídico. Todo lo que ha venido sucediendo, no solo de las muertes, de la represión a los movimientos sociales en Nicaragua, del silenciamiento efectivamente de la prensa, como ha sucedido con muy destacados periodistas nicaragüenses que han tenido que salir del país o que han sido silenciados. Realmente es una respuesta, una pregunta de esas en las que casi que la respuesta es una salida y no frente a porque es una situación realmente muy seria. ¿Qué es? Yo creo que persistir en esa resistencia. Hay un acompañamiento internacional, pero se está frente a un poder prácticamente absoluto en el Estado, que solo, este no es un problema jurídico en el momento de ahora, este es un problema político y un problema del movimiento social, de las fuerzas, de estas que mencionaba usted de resistencia en Nicaragua, solo persistiendo en esa presión, con el acompañamiento internacional, empezar en la búsqueda de soluciones o continuar, que ya escuchábamos que recientemente había una posibilidad de soluciones negociadas, tal vez en Oslo era que había una próxima reunión, pero me excuso porque realmente no tengo, ojalá tuviera una respuesta para ese problema tan complicado de Nicaragua. Gracias por la ponencia. Gostaria de hablar un poquito sobre el problema de Brasil, perdóname mi portuñol, y entonces gostaria de oír ustedes sobre
la captura de la retórica sobre el combate de la corrupción. Porque sabemos también que esta retórica es muy utilizada no solamente en América Latina, pero en la historia política del mundo como un dispositivo para la ascensión de gobiernos extremistas, ¿no? Porque así los fines justifican los medios. En Brasil ahora tuvimos también una primavera de parte de la población en 2016 que derrubó la presidenta Dilma y el presidente Lula fue para cadea, fue preso en el año pasado, cambiando todo el proceso electoral en Brasil, ascendiendo entonces un gobierno de derecha, de extrema derecha, que utilizó con mucha fuerza la retórica del combate contra la corrupción. En esta semana, en el último domingo, las charlas del juez Sérgio Moro, responsable por todas las prisiones contra las prisiones de los corruptos, fueron publicadas, vinieron a público y sabemos que el juez conversaba mucho con los procuradores, muniendo los procuradores de instrumentos para hacer las condenaciones. Entonces, muy grave lo que pasa en Brasil, es un país capturado, pero la retórica contra la corrupción fue dio la sustancia, ¿no?, para todo lo que pasa en Brasil. Gustaría mucho de oírlo sobre eso. Gracias. Sí, es realmente una situación lamentable, y esto que se está conociendo de las conversaciones de fiscales y juez sobre dándole una dirección política a lo que se tenía con todo ese gran fervor ciudadano como una lucha sincera, auténtica, genuina contra la corrupción, que generó lo mismo que lo que mencionaba de Guatemala o de Perú hace unos 2 o 3 años, una gran manifestación ciudadana porque se pretendía aprobar en el Congreso alguna ley de impunidad y que finalmente se evitó por esa manifestación de la ciudadanía. Pero efectivamente, muchos utilizan la lucha contra la corrupción como un discurso ético o moralista, pero sin asumir efectivamente el compromiso de luchar contra la corrupción. Corruptos que invitan a la lucha contra la corrupción, y hemos visto muchos candidatos en nuestros países conocidos por corruptos que invitan a luchar contra la corrupción o que establecen sus programas de gobierno sobre la base del combate a la corrupción de la que han participado, de la que se han lucrado y en la que seguramente permanecerán. Aquí el tema es de la autenticidad, de los valores éticos, de los principios democráticos, que es lo que tenemos que construir. En muchas ocasiones, aún frente a contrincantes corruptos, se utiliza la justicia para acabar con el adversario. Y eso es como ocurre, por ejemplo, cuando llega un nuevo gobierno e impulsa para que la Fiscalía o el Ministerio Público investiguen los actos de corrupción del gobierno anterior como una forma de aniquilar a ese contradictor que ya no está en el poder. Instrumentalización, utilización, desviación de la función que debe cumplir la administración de justicia, pero en lo que tiene que ser, y es lo único con lo que podemos contar, tiene que ser la participación de la ciudadanía para impedir esas manipulaciones que ciertamente, y es
Y es un caso muy triste este que se viene conociendo para quienes creemos en la lucha contra la corrupción y creemos que sí es posible derrotar a la impunidad del poder. Es un caso lamentable lo que venimos conociendo en Brasil y que también ha ocurrido en otros países de nuestra Latinoamérica. Mis felicitaciones de nuevo y obviamente orgulloso de ser colombiano y ser compatriota suyo. Estoy de acuerdo con la tesis que esboza sobre la captura del Estado que más o menos 12, 15 años ha elaborado Luis Jorge Garay, uno de los principales exponentes, y cómo esta captura se da a través del establecimiento, pensando en élites políticas y económicas de un país. La posición suya frente a los agentes me parece novedosa porque coloca a la gente como ese mecanismo sobre el cual ejerce presión el establecimiento, la élite. Y mi pregunta va hacia, desde el punto de vista teórico, muchas posiciones recientes de la Claxo le colocan un papel fundamental a la contraélite. ¿Cómo poder configurar contraélites de tal forma que puedan optar también por capturar el Estado, pero reemplazando esa vieja élite política económica que ha usufructuado y que ha capturado y que se ha aprovechado del Estado? En su experiencia, ¿considera que, como dicen los teóricos, podría ser una salida, unas contraélites en estos países que han sido capturados? El problema siempre de las élites es que defienden sus propios intereses. Y pasar de la defensa de unos intereses particulares por la defensa de otros intereses particulares frente a lo que está en medio de todo el planteamiento mío, que es de recuperar el Estado su función de generador de bienestar general para su población. Siempre significaría que en todo caso no podría realizarse eso otro, precisamente porque responde a otros intereses sectoriales que no son los intereses de la mayoría de la población. El asunto de esas élites que controlan, en la tesis que resaltó, y me agrada mucho además que haya captado efectivamente el punto de los agentes estatales como instrumentos, pero también actores de las élites que son las que tienen el verdadero control del Estado, que son los verdaderos captores. Es similar al tema que se plantea en Colombia entre las élites y el paramilitarismo, o si el paramilitarismo, y ya haciendo mención al mismo autor que mencionaba de Luis Jorge Garay, si el paramilitarismo ha sido un instrumento o ha sido un captor, que en el planteamiento de estos investigadores, Garay y Salcedo, lo tienen como captores. Para mí son instrumentos. Entonces, pero en general, y para concluir, reiterando la respuesta a la pregunta, yo creo que aquí lo que tenemos que tratar de construir en nuestros países de América Latina, con esas desigualdades tan gigantescas como las que vimos para el caso de Guatemala, lo que tenemos que construir son democracias que permitan un desarrollo de la mayoría de la población en condiciones materiales de existencia diferentes a estas que están padeciendo. Y eso se contrapone a élites y contraélites que, en definitiva, siguen siendo élites.
quizás no sea para ti, quizás sea mejor. Y pues finalmente tuvo que haber sido alguien de afuera que nos vino a animar un poco, porque a veces entre nosotros nos tenemos desconfianza y quizás alguien de afuera, irónicamente, sea alguien que nos dé una lección para recuperar el valor de salir a las calles en conjunto. Y pues mi pregunta es, en Guatemala lo que hay es una serie de justicia. Décadas atrás pues, se han venido tantas injusticias que lo que tenemos es sed de eso. Y mi pregunta es, ¿cómo fortalecer el sistema de justicia tradicional, constitucional? Tenemos alcaldías indígenas en algunos departamentos, tenemos autoridades indígenas, abogados mayas. Quisiera saber desde su punto de vista cómo fue su experiencia trabajando con ellos, qué podemos hacer para fortalecerlos, porque si no tenemos realmente una confianza en las instituciones estatales, quizás esa sea una mejor opción, al menos a nivel local, quizás no con casos de alto impacto, pero con casos cotidianos. ¿Cómo fue su experiencia trabajando con quizás la alcaldía indígena de Sololá, de Chichicastenango, de Quiché? Y qué nos aconseja para que estas instituciones no desaparezcan, que se puedan fortalecer y que podamos hacer nosotros también para apoyar. Hay un gran problema en Guatemala, que es el racismo. Y ese racismo, dado que quienes tienen el control del Estado, e inclusive para agravar la cosa, el control de la sociedad y de las relaciones sociales. Llevó, por ejemplo, a que, como deben saberlo, en el 2016, cuando estuvimos empeñados en una reforma constitucional del sistema de justicia, una simple norma que reconocía la jurisdicción indígena generó de parte de la Confederación de Cámaras Empresariales, del CACIF, y también de las nobles familias, la mayor reacción, una feroz reacción, porque se estaba reconociendo algo que en la práctica funciona como bien lo menciona, con las autoridades indígenas en Sololá o en Chichicastenango, lo de los 12 cantones, Totonicapán, Quiché. Funciona y es aceptada a regañadientes por estos racistas. Pero cuando se iba a establecer esta jurisdicción como un derecho, la Constitución nuestra colombiana reconoce la jurisdicción indígena y opera sin ninguna dificultad. En Ecuador funciona sin dificultad. Cuando se pretendió establecer, generó un movimiento de tal naturaleza que eso, unido a una actividad también presidencial y de otros sectores de poder, pero la fuerza del CACIF, de los empresarios, en contra de la reforma constitucional, para que no se aprobara esa norma que reconocía, porque no era el establecimiento, reconocía la jurisdicción indígena. Que por lo demás, y en esto de mi experiencia, estuve compartiendo en muchas ocasiones con autoridades indígenas, fueron tal vez y todavía siguen siendo del mayor respaldo a la actividad de la CICIG, las grandes manifestaciones que hicieron el año pasado después de la prohibición de mi ingreso a Guatemala, fueron realizadas precisamente por los pueblos indígenas de Totonicapán, de Sololá. Creo que en todo caso se ha avanzado frente a la actividad de la justicia consuetudinaria con los acuerdos que se han hecho con la Fiscalía General y con la Corte Suprema de Justicia para aceptar las decisiones, validar las decisiones
que esta jurisdicción indígena asume, que lo que se requiere es generalizar en los acuerdos establecidos entre los organismos de justicia y las autoridades indígenas, y que la forma más efectiva para lograr finalmente el reconocimiento, creo que es en la insistencia, falta ver también cómo va a ser la composición del Congreso de la República, pero en la insistencia en que exista una norma que establezca ese reconocimiento de manera que ya no pueda ser desconocido, pueda ser desechada esa justicia consuetudinaria por decisiones de un nuevo fiscal general o de una nueva Corte Suprema de Justicia, porque siempre son esos acuerdos simplemente bilaterales. Un solo dato también en pro de la justicia indígena. Estos departamentos donde tiene tanta vigencia la justicia indígena son los departamentos en los que menos violencia hay, menos delincuencia hay, no hay reincidencia, como sí ocurre en los otros departamentos en los que opera plenamente la justicia oficial. Bueno, muchas gracias por la asistencia. Una pregunta. Pero tenía una pregunta sobre el tema de la lucha contra la corrupción. Y bueno, yo me pregunto también, y me parece que uno de los problemas también justo contra la lucha contra la corrupción es la inmunidad parlamentaria, ¿no? Entonces, en el Perú justamente la inmunidad parlamentaria es parte de la Constitución. Dice que los mismos congresistas pueden hacer parte de este proceso legal. Entonces, justamente ahora el problema es que hay dos roles, el presidente y el congresista, que no logran avanzar, se están en un conflicto legal, por decir así. ¿Y cómo cambiar esa inmunidad parlamentaria si está mínimamente escrita en la Constitución? Sí, pero evidentemente la única forma de superar eso es modificando la Constitución. Nosotros en Colombia tuvimos inmunidad parlamentaria y la disfrutó Pablo Escobar Gaviria cuando fue congresista en Colombia. Y se fue generando la idea que era necesario acabar con esa inmunidad parlamentaria que finalmente en la Constitución de 1991 se suprimió, variando hacia otra forma de protección, que era asignando competencia especial a la Corte Suprema de Justicia respecto de los congresistas. Creo que una forma de esa naturaleza que implicaría, por lo menos teóricamente, que se les garantiza el mayor respeto en el establecimiento de las mayores dificultades para la manipulación de la justicia, entendiendo que investiga y juzga el máximo órgano de justicia del país, podría ser una alternativa, y por lo menos en Colombia resultó. La investigación de la parapolítica permitió que más de 70 congresistas fueran condenados por asociación ilícita o concierto para delinquir por esos vínculos de ellos con el paramilitarismo. Me parece que el establecimiento de todos esos fueros la eliminación de todos esos fueros es indispensable, también si hay un verdadero compromiso de un país en la lucha contra la corrupción. Lo tenemos también en Colombia.
la Comisión de Acusaciones de la Cámara es la única competente para investigar al presidente, vicepresidente, fiscal general y magistrados de las Cortes. Y es una comisión que la sabiduría popular la llama la Comisión de Absoluciones de la Cámara, porque no pasa solamente ahora, frente a grandes escándalos que se han presentado con la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional hace unos años, solamente ahora, finalmente la Comisión dio trámite a unas acusaciones contra magistrados que se encuentran ya en juicio en la Corte Suprema de Justicia. Pero, en definitiva, creo que un verdadero compromiso en la lucha contra la corrupción, sobre todo en esto que venía mencionando de la impunidad del poder, es restarle a ese poder las facilidades para mantenerse efectivamente impune, y eso pasa por la eliminación de la inmunidad parlamentaria, en la que son los propios congresistas los que deciden la suerte de sus compañeros, si van a ser sometidos o no a la justicia. Bueno, entonces le agradecemos mucho al señor comisionado Iván Velázquez Gómez su presencia, su presentación y la disponibilidad de entrar en conversación con nosotros. Les agradezco a ustedes también la disponibilidad de superar esa distancia que nos están creando aquí. Y bueno, muchas gracias y feliz noche.